En medio de las informaciones sobre la presencia de nuevas variantes de coronavirus, pues la preocupación está en cómo se está manejando la crisis pandémica en este momento. Para hablar sobre el tema, estamos consultando al doctor Alejandro Arenas Pinto. Él es investigador y profesor clínico de la Universidad College London. Bienvenido, Alejandro, a Express News. Gracias. Alejandro, ¿qué está pasando en este momento? ¿Qué tanta preocupación o alivio debemos tener los ciudadanos británicos en frente a la pandemia en este momento? Mira, fíjate, lo que está pasando es lo que sabíamos iba a pasar. Estamos al frente de una pandemia causada por un virus que es un virus zoonótico, es decir, un virus que saltó de una especie animal a otras especies animales, incluyendo al ser humano. En consecuencia, es obvio que como todos los virus hacen, este virus también va a diferenciarse, a madurar, a mutar, a variar. Y es ese proceso natural el que está ocurriendo en este momento. En consecuencia, el hecho de que estemos viendo aparecer números de diferentes variantes o variaciones del mismo virus era algo esperado, era algo esperable. La, digamos, la preocupación fundamental tiene que ver con dos elementos críticos. El primero es si estas variaciones nuevas, estas variantes, pueden producir enfermedad más severa o pueden producir una enfermedad distinta. Y la evidencia hasta ahora, con todas, absolutamente todas las variantes, es que no es el caso. Es posible que sean más eficientes en transmitirse entre humanos, lo cual tiene sentido porque son variantes que se han seleccionado en infección humana, en consecuencia pueden hacerse más transmisibles, más eficientemente transmisibles entre humanos, lo cual no necesariamente implica que pueden producir una enfermedad más severa. De hecho, no existe evidencia que sugiera que ese es el caso. Ese es el primer punto a aclarar. El segundo punto, que tiene mucho que ver con las preocupaciones de los gobiernos y que tiene mucho que ver con las preocupaciones de los economistas y de la gente que maneja la economía del gobierno es, bueno, si se ha hecho toda esta inversión multimillonaria en producir vacunas y en ofrecerle las vacunas a la gente, ¿qué posibilidad hay de que estas vacunas sean ineficientes a la hora de protegernos contra otras variaciones del virus? Allí es donde está la gran preocupación. Y Sí. hasta ahora, lo que sabemos es que las vacunas que se desarrollaron contra la primera versión del virus que se identificó en Wuhan, en China, hace ya más de un año, eh, todas esas vacunas vienen de la misma cepa, del mismo grupo, de la misma formulación del virus, eh, pueden generar una respuesta inmune protectora de diferentes niveles contra las variantes en circulación. Entonces, esa es la circunstancia en la que estamos en este momento. En todo caso, eso quiere decir que las vacunas que se están aplicando, especialmente, por ejemplo, en el Reino Unido, ya casi más del 50-60% de la población adulta está vacunada, puede sentirse al menos tranquila de que no se va a contagiar o todavía hay la posibilidad, de estar vacunado, de que se produzcan los contagios. Sí, fíjate, aquí hay dos cosas que son diferentes. La primera es qué tanto te protege la vacuna contra la infección y qué tanto te protegen las vacunas contra la enfermedad severa. Lo que sabemos es que las vacunas son muy buenas previniendo enfermedad severa. Previniendo enfermedad clínica son también muy buenas, no necesariamente previniendo infección. Es decir, tú todavía puedes infectarte con el virus, aunque no te enfermes del virus. Eso es un elemento que es importante tener en cuenta. El otro elemento que es importante es que si tú tienes una vacuna, las vacunas que se están aplicando en el Reino Unido, si tienes una vacuna que tiene una eficacia que se ha estimado en estar alrededor del 80 o 90% contra la variante originaria, contra la variante de Wuhan, la probabilidad de que tengas una eficacia menor contra las otras variantes todavía te pone en el escenario de protección, es decir, todavía te da cierto nivel de protección. Y definitivamente es cierto, hasta ahora, la data que tenemos hasta ahora sugiere que ciertamente hay un nivel de protección que no es a lo mejor del mismo nivel que el que tenías contra la variante de Kent o la variante que se identificó acá en Inglaterra, o la variante china de Wuhan,
originarias. Quizás la surafricana sea un poco menos eficiente, quizás la brasilera sea menos eficiente o la india, pero todavía hay ciertos niveles de eficacia que son importantes de mantener. Lo que sí es importante de reconocer, disculpa que te interrumpa, es que la protección óptima se obtiene con las dos dosis de la vacuna. Es por eso que el gobierno ha hecho un énfasis fundamental en proveer a la población de la segunda dosis de vacuna, porque se sabe, se ha visto que definitivamente la respuesta es muchísimo mayor, muchísimo mejor y potencialmente más duradera con las dos dosis de la vacuna comparado con una sola de ellas. Ahora, en estos momentos se está hablando de que las personas que se han estado contagiando han sido personas que o que no aceptaban vacunarse o que están en el rango juvenil o menores de 30 a 40 años. ¿Cómo acceder a esas personas? ¿Cuál es la recomendación que haces desde tu punto de vista? Mira, yo creo que la inmensa mayoría de las personas están interesadas y dispuestas a vacunarse tan pronto les sea posible. Es cierto que las personas más jóvenes son el grupo poblacional en el que se han visto mayor número de casos en las últimas semanas. Eso tiene sentido porque esa es la población que no se ha vacunado. Cuando el programa progrese a ser ofrecido a todos estos grupos más jóvenes de la población, asumimos que el riesgo poblacional, el riesgo a nivel de la comunidad va a disminuir. Va a existir siempre una proporción minoritaria de personas que o no quieran o no puedan vacunarse por diferentes razones. Y la protección de esos individuos depende de la protección que le demos el resto de la población. Si nosotros logramos que la inmensa mayoría de la población se vacune y sea inmune a la infección o a la enfermedad, eso protege por efecto rebaño al resto de la población que no se ha vacunado. Ahora se está hablando también de la posibilidad de hacer combinación de vacunas, en el caso de que se pueda utilizar, por ejemplo, una de Pfizer en combinación con AstraZeneca o viceversa. ¿Qué tan avanzado está esa propuesta? ¿Hay algo que pueda... Bastante avanzado, bastante avanzado. Hay ensayos clínicos que se están desarrollando acá en el Reino Unido y en otras partes del mundo también. Hay un ensayo muy pequeño publicado en España recientemente donde la combinación Pfizer-AstraZeneca se reportó como que era no solamente eficaz, sino también era segura. Hay un estudio que se está desarrollando acá, bueno, hay 3 estudios que yo sé que se están desarrollando acá en el Mix and Match, en ese ejercicio de mezclar mezclar vacunas en diferentes órdenes y en diferentes intervalos entre la primera dosis y la segunda, y todos esos van bien adelantados. Yo estimo que en las próximas semanas vamos a tener resultados preliminares de esos estudios y hasta ahora no se ha visto ninguna señal de alarma que sugiera que estas combinaciones pueden ser peligrosas o menos eficientes que lo que hemos visto hasta ahora con las vacunas usadas individualmente. Ahora, después de este proceso donde las personas están vacunando 2 veces, la duración o la efectividad de este tipo de vacunas no está establecido. Podría ser que tengamos que seguirnos vacunando periódicamente, como pasa, por ejemplo, con la vacuna de la influenza. Muy probablemente sea el caso. Hay estudios que están en desarrollo para evaluar la duración de la respuesta inmune en personas con infección natural y en personas vacunadas. El problema es que estamos todavía en un periodo muy temprano para evaluar la duración de la inmunidad en el mediano largo plazo. Todos los gobiernos y todos los sistemas de salud se están preparando en el entendido de que el refuerzo va a ser necesario. La pregunta de cuándo es que ese refuerzo va a ser necesario es la que aún no se ha podido responder, pero estamos acumulando data en ese sentido. No sé si viste en las noticias hace un mes o algo así, el gobierno británico compró un nuevo contingente importante de vacunas de Pfizer, pensando precisamente en ese escenario, el escenario de la vacunación de refuerzo a tercera dosis a partir del otoño de este año, es decir, a partir de que se cumpla un año de haber comenzado el programa de vacunación en el Reino Unido.
En este panorama, ya para cerrar con esta entrevista que estamos haciendo al doctor Alejandro Arenas Pinto, él es profesor y investigador de la Universidad London College de Londres. En esta última etapa, ¿se podría hablar del fin de la pandemia o la pandemia vino para quedarse? Mira, la pandemia como fenómeno epidemiológico va a terminar, es decir, nosotros vamos a tener la capacidad en algún momento de eliminar esta condición, lo cual no significa que la infección por este virus en particular se vaya a desaparecer. Es muy probable que nosotros entremos en un escenario en el cual vamos a tener este virus circulando en la comunidad de manera persistente por un periodo, quién sabe cuántos años, y ese escenario es el escenario en el cual nosotros vamos a tener que considerar el uso de vacunas de refuerzo en el futuro inmediato y en el largo plazo incluso para tratar de controlar el número de eventos de casos clínicos severos. En realidad, predecir exactamente cuál va a ser el comportamiento de esta gente es aventurado en este momento, sin embargo, ese es el escenario en el que se está trabajando.